Bienvenidos a otro nuevo en PowerTip. Sé que les había prometido que íbamos a hacer una serie de Power Tips hablando sobre la pestaña Components y lo voy a cumplir, pero tenemos que hacer un paréntesis para ver Custom Fields. Dentro de 2 semanas arranca el curso de Custom Fields vía Zoom, el primer curso del año, y hay mucha ansiedad con respecto a eso, así que vamos a ver cómo crear un custom field bastante básico para aquellos que no van a tomar el curso también puedan hacerlo, y es el custom field de enumeración. Lo que nos va a permitir este custom field es, a la hora de llenar la secuencia, en lugar de tener que cargar, como en este caso en el custom field de prueba, cualquier valor que tengamos que cargar, poder elegir ese valor dentro de algunas opciones que vengan predeterminadas, para así evitar cualquier margen de error que pueda haber en la carga de datos, si los datos siempre van a estar entre, como en este ejemplo, en el dosaje, 200, 400 y 600. De esta manera, el usuario en Power puede elegir entre las opciones en lugar de tener que escribirlo. Vamos a ver cómo podemos crear este custom field. Es muy simple, está muy bueno, puesto que nos abre un abanico de posibilidades muy interesante. Para crear un custom field de este tipo, vamos a tener que entrar a la pestaña de Configure System. Una vez allí, vamos a la pestaña Projects y seleccionamos el proyecto en el cual queremos crear ese custom field. Hacemos clic derecho y vamos a Propiedades. La primera pestaña de las propiedades habla específicamente, como lo dice el nombre, de las propiedades del proyecto, donde configuramos la cuota, las opciones habilitadas, etcétera, etcétera. A mí me interesa ir a la pestaña de Custom Fields. ¿Qué de veces voy a decir custom field en este video? ¡Qué bárbaro! Bueno, aquí en esta pestaña van a aparecer todo el listado de custom fields, justamente, que tenemos disponibles en el proyecto. Para crear un nuevo proyecto simplemente hay que apretar New y aquí vamos a tener las opciones para crear los distintos custom fields. No voy a hablar sobre los tipos de custom field pick y result ni distribution porque no entran en este video, pero sí los vamos a ver en el curso de fin de mes. Voy a crear un custom field de tipo sample. ¿Por qué se llama sample? Porque lo que va a hacer este custom field va a agregar la información a toda la muestra. Si yo necesitaría agregar un dato, información o valor para un pico específico de la muestra, tendría que elegir el tipo de custom field component. Si el dato que voy a agregar representa todos los picos de la muestra o del cromatograma, voy a elegir de sample. Y si el valor que quiero agregar o dato representa a todas las muestras de la secuencia, entonces voy a elegir sample set. En este caso voy a elegir sample, que lo que va a hacer es agregar una columna en la secuencia como veíamos en el ejemplo anterior. Y para que haya un listado de opciones, el tipo de custom field que el tipo de dato que tenemos que seleccionar es el de enum. Le damos siguiente. Y aquí en Power me va a preguntar de dónde va a venir la información. Hay que seleccionar de teclado para que el usuario pueda seleccionar, ya sea con el teclado o con el cursor del mouse, la opción que quiere. Aquí le podemos dar la opción al usuario de que sea obligatoria la carga de datos o que tenga que elegir de un valor por defecto. Obviamente que es contradictorio elegir las dos opciones. O obligamos al usuario a llenar el campo o le damos un valor por defecto. A mí me gusta que sea obligatorio, así que lo voy a dejar así tildado, pero es un gusto personal, cada uno tendrá su criterio. Luego tenemos la opción de Use As. Aquí es donde nosotros vamos a decir si el valor que vamos a seleccionar del listado va a agregar la información de forma descriptiva, como puede ser el número de lote, la columna que voy a utilizar, o si ese valor que voy a seleccionar se va a utilizar para un futuro cálculo, como puede ser, en el ejemplo que veíamos antes, el valor declarado o dosaje de la droga. En este ejemplo voy a usar texto porque voy a crear un listado de columnas cromatográficas. Una vez que le damos siguiente, ya vamos a anotar el listado de opciones que le va a aparecer al usuario en la secuencia. Como les dije, voy a usar columnas cromatográficas, así que voy a usar columnas de la marca Waters, Symmetry, Sunfire y XBridge. Ahí estamos. Y le damos siguiente. Creo que Symmetry no era las dos veces con Y. A ver.
Creo que sí. Bueno, entró la duda. Y bueno, por último le ponemos columnas, finalizar. Este mensaje me dice, si tenés abierto un proyecto, no va a aparecer mágicamente la columna en la secuencia. Tenés que cerrar cualquier ventana que esté relacionada al custom field que estás creando. Como yo ya la tenía abierta, voy a cerrar el proyecto, voy a darle a aceptar aquí y voy a darle Open nuevamente para acceder al proyecto, acceder a modificar una secuencia ya corrida y aquí aparece la columna columnas donde puedo elegir del listado a la columna que voy a utilizar para trabajar. Bien, espero que les haya gustado este Empower Tip. Recuerden que a fin de mes tenemos el curso de Custom Fields y si no vamos a seguir haciendo Empower Tips en el futuro relacionado a este tema. Gracias por seguirnos en Instagram y nos vemos pronto en el próximo Empower Tip. Chau, chau.